tema de hoy lo voy a centrar y quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Allí vamos a leer específicamente sobre aquel tema que todo el mundo de tiempo en tiempo trae a la luz para poderlo eh, descifrar, vamos a decirlo así. Apocalipsis capítulo 13 y quiero que me acompañe hacia el verso eh, 10. Vamos a empezar en el verso eh, 10. Perdón, no es que estoy distraído, sino que quiero ver si empiezo en el 10 o antes. Vamos a empezar desde el verso 8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera, hace grandes señales de tal manera, perdón, sí, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ok, voy a tomar el tiempo para poderle compartir algunas posturas que he estudiado, leído y escuchado con respecto a este tema, específicamente la marca de la bestia y 666. Las voy a tocar de manera superficial porque creo que algunos de ustedes ya las han escuchado y otras quizás las van a escuchar por primera vez, y después de ello vamos a tratar de comprender los tiempos para estar preparados o atentos en cuanto a todo este movimiento que se está dando aquí en Apocalipsis y que el apóstol Juan está dando como palabra profética, como palabra de advertencia. La primera postura que puedo o pude visualizar en medio de todas las posturas que escudriñé es que hay una postura de que esto de Apocalipsis capítulo 13 ya pasó. Esa postura casi que es una postura histórica basada en estudiosos o historiadores en History Channel y programas de esta índole que estudian un poco cultura y pasado, donde ellos dicen que la carta de Apocalipsis que Juan escribió, la escribió con simbolismos y figuras para que la carta no tuviese interrupción a la hora de llegar a las 7 iglesias de Asia. Y que por lo tanto las numerologías y figuras que se presentan aquí eran concernientes a la época del Imperio Romano, que estaba subyugando a Israel a esclavitud y la estaba sometiendo. Al punto en que sacan esta numerología de 666 para decir que 666 equivale hasta el emperador Nerón,
que vino a levantarse contra los santos y a matarlos a espada y a fuego, y que Juan estaba tratando de dar una serie de figuras en medio de sus cartas, pero que el pueblo de Dios la podía entender por las figuras que se vienen tratando a lo largo de toda la escritura o toda la instrucción de Dios, o lo que nosotros conocemos como Torah. Esa es una postura, pero es una postura que pierde validez o fuerza. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, aunque había una persecución abismal contra el pueblo santo de Dios, contra los santos del Señor, contra el pueblo del Señor del primer siglo, no habían tales prohibiciones como comprar o vender, y no había tal marca que se le pusiese al hombre en la mano derecha o en la frente para poder entrar a un lugar y ejercer comercio. Sí había una gran oposición religiosa y cultural en aquel entonces, pero no había una marca como tal. La otra postura que pude leer es una postura acerca de que la marca de la bestia, el falso profeta y, y la gran ramera, tiene que ver todo esto con una postura de concerniente a la religión católica, concerniente a la posición de la religión católica, donde se dice que el falso profeta es el Papa, que la gran ramera es la Iglesia Católica, que ha corrompido la palabra del Señor, en todas las religiones del mundo está metida, y que la marca de la bestia tiene que ver con toda la adoración al dios Sol y a todas las festividades paganas que la Iglesia Católica estableció, y entre ellos se establece la profecía de Daniel, que dice que iba a cambiar hasta el día del Señor. Y ciertamente el Imperio Romano toma la decisión por el emperador Constantino de cambiar el día del Señor y de pasarlo al día domingo como la adoración del dios Sol, a quien el Imperio Romano adoraba, y establece el día domingo como el día oficial para alabar al Señor, y cambia el día de reposo, que usted y yo ya sabemos de antemano que es la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, para rendir culto a Nimrod, el dios del sol, y a Tamuz. Entonces cambian el día de reposo por el día domingo. Pero queda descartado también porque el papado no aparece en los primeros siglos del Imperio Romano, sino que lo que estaban eran los emperadores romanos. No es la Iglesia Católica la gran ramera, porque no es a la Iglesia Católica que se le concede la pureza de la Torá o la ley del Señor o la instrucción del Señor. No es a la Iglesia Católica. No es la Iglesia Católica en la que dice aquí en La Mujer y el Dragón, en el capítulo 12, donde usted puede ver que esta mujer y el dragón mata a los hombres de Dios, a los profetas de Dios, y no es a la Iglesia Católica a la que el Señor exhorta al decirle: ustedes han matado a los profetas de los tiempos pasados, a los santos profetas del Señor. Entonces, tampoco podríamos afirmar que tal directriz es esa postura, porque quedan muchos vacíos en el camino. La otra postura que encontré, estoy hablándoles de posturas que encontré a lo largo de la investigación de este tema. La otra postura que encontré es una postura basada en que la marca de la bestia es el Islam, basado en el nombre de la adoración del Dios de ellos, Alá, y que Alá tiene un valor numérico de 666. Y se basan en que puede ser la marca de la bestia, el Islam, porque la adoración hacia la piedra negra que tienen ellos en la gran mezquita es una adoración donde ellos toman su mano derecha y tocan su frente y extienden su mano derecha y hacen y se postran ante la gran piedra negra que está en esa mezquita principal, donde millones de musulmanes van año a año a celebrarle culto y rendirle culto a la piedra negra. Me llama poderosamente la atención esta postura,
porque en esta postura dice que en todos los países del mundo siempre hay una piedrecilla negra. Usted la puede llamar de cualquier forma, pero siempre hay una piedra negra. El Cristo negro de tal lado, la Virgen negra de tal otro, y siempre en cada país de cada nación hay alguien que adora alguna imagen que es una piedrecilla negra. Entonces se dice que el que no tenga la marca, según Apocalipsis capítulo 13, no va a poder comprar ni vender, y que esa marca es el Islam, porque las fuentes de petróleo más poderosas del mundo se encuentran, aparte de Venezuela, se encuentran en Arabia Saudita y en toda la región del, de Arabia, donde predomina el Islam. A lo largo de los últimos 20 años, el islamismo ha tenido un crecimiento abismal en todo el mundo y específicamente en América, Estados Unidos y Canadá, al punto en que se considera que para el 2030 el 80% de los estadounidenses van a estar profesando su fe al Islam y el 85% de los canadienses estarán profesando su fe al Islam, y en América habrá un incremento del 40 a 50% de aquí al 2030, donde la gente estará profesando una fe hacia el musulmán o hacia la religión musulmana, y que el país que no se doblegue ante el Islam y ante su Dios Alá, no se le va a ofrecer o no se le va a abastecer de la fuente de petróleo, que es con lo que se mueve gran parte de la energía de todo el país. Pero me, eh, me atrevo a decir que por el movimiento global y mundial del planeta verde, donde se están buscando fuentes de energías diferentes como la energía eólica, la energía solar, la energía del agua, eh, va a llegar un momento en el planeta en que ya no vamos a depender tanto del petróleo, sino más bien de estas fuentes naturales que se están desarrollando, al punto en que hoy por hoy ya hay toda una gama de vehículos eléctricos que ya no requieren de gasolina y que por lo tanto no va a ser un requerimiento vital en el planeta para poder funcionar como planeta en sí o como el comercio en sí. Entonces, no puedo descartar ninguna postura, pero tampoco puedo afirmar ninguna, porque en realidad hay corrientes de corrientes concerniente a la marca de la bestia y todo lo que se puede estar gestando alrededor. Esas son las posturas que más he escuchado, y escuché una otra postura más, dos posturas más que para mí carecen de mucho peso bíblico y más de imaginación que otra cosa, al punto en que escuché una postura de una persona diciendo que la marca de la bestia y el anticristo va a ser Salomón resucitado. Y sacó una serie de, de sumatorias en números y pictografía del abecedario hebreo, y entonces la persona deduce que alguien va a poder mediante el in vitro y el clon y todo esto, poder resucitar a la descendencia de Salomón y poder levantar así al falso profeta, al anticristo y a la bestia. Y la marca, según esta persona, la marca de la bestia es el símbolo de la bandera de Israel, que para mí es la postura que menos peso y credibilidad tiene, no porque ame a Israel, no porque amo a mis hermanos, a mi pueblo, al pueblo santo del Señor, sino porque carece de mucho sentido, de una línea doctrinal o bíblica, perdón, que no se interrumpa mediante el proceso, sino que es más que todo interpretativo en ese aspecto. Entonces, sí tenemos que tener claro en aspectos muy básicos en esta noche del pasaje que tomamos en cuenta, que es Apocalipsis capítulo 13. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, en el verso 5, dice que
a esta bestia se le dio eh, autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses equivalentes a 3 años y medio, y de aquí se desarrolla todo lo que podríamos hablar de la gran tribulación. Hay dos posturas en cuanto a la gran tribulación, y está la postura, bueno, tres posturas. Está la postura pretribulacionista, que son una corriente que cree que la iglesia del Señor va a ser arrebatada antes de la tribulación. Está la cultura de la mitad de la tribulación, que considera que la iglesia del Señor va a ser arrebatada cuando inicie, antes de que inicie la gran tribulación. Y está la corriente de los post-tribulacionistas, que son los que dicen que la iglesia del Señor va a pasar por toda la gran tribulación. Personalmente di todo un estudio sobre estas tres posturas, y también presenté, o sea, di mi posición en cuál postura creo yo que la iglesia del Señor se va a encontrar. Y definitivamente a lo largo de los pasajes que estudiamos pudimos llegar a la conclusión que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor son un solo evento. La iglesia va a ser levantada en los aires y va a ser llevada al monte de Sión, donde nuestro amado Señor y Mesías va a poner sus pies allí con el pueblo santo del Señor, y se establecerá el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Pero esto no va a acontecer sin antes que acontezca toda la tribulación de esos 7 años, de lo que la palabra de Dios advierte. Si usted lee pasajes como en Apocalipsis 6, en Mateo capítulo 24, que ahorita vamos a leer un poquito allí de Mateo 24, nos daremos cuenta. Isaías 58:13, que habla del día de reposo, nos daremos cuenta que definitivamente el día del Señor vendrá después de la tribulación. Y es después de la tribulación donde los escogidos que estén en todos los 4 confines de la tierra serán recogidos unos y otros, como lo vio Pedro en la visión de Hechos 10, recogidos de los 4 costados de la tierra para ser presentados delante del Señor como un pueblo santo, puro y sin mancha. Entonces, el tema siempre va a tener un estira y un coge, y sobre todo si nosotros nos metemos a un escudriñar, eh, ¿cómo se llama? A un escudriñar, ay Dios mío, se me acaba de ir la palabra cuando uno viaja por todas las páginas de internet, a un escudriñar cibernético. ¿Se podría decir así, Adrián, o cómo? Así como un tipo de escudriñar de navegación cibernética, donde yo voy a estudiar muchas posturas y no tengo claro cuál postura podría ser. Entonces, es importante que nosotros entendamos aquí algunos principios. El otro principio que tenemos que ver aquí, eh, en el verso 7, que confirma sobre la tribulación y el pueblo de Dios en ese tiempo. En el verso 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, significa que la tribulación, la persecución de Satanás contra la iglesia, va a ser establecida de tal manera en que los va a perseguir y los va a matar, los va a vencer, al punto en que dice aquí que el que ha de morir a espada, morirá a espada, y el que tiene que ser llevado cautivo va a ser llevado cautivo. Inmediatamente dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, es importante entender que esos 7 años de tribulación, o esos 3 años y medio de gran tribulación, los santos del Señor todavía están en la tierra, que son con los que el enemigo, Satanás, el falso profeta, el anticristo, se le va a permitir hacer guerra contra ella. En Primera de Tesalonicenses, que quiero que usted me acompañe allí un momento, perdón, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice claramente, que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, estoy leyendo la Reina Valera 1960, porque es la que la mayoría de ustedes tienen, dice: y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar,
ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, significa que aún aquí, en este tiempo, en el año 50, después del Señor, ya se estaban dando profecías de que la venida del Señor estaba cerca. Y por eso Pablo exhorta, dice que ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, alguno se mueva de la convicción de lo que tiene. Dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá, y aquí viene algo muy importante, no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, que es el hijo de perdición, que se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración a Dios. Tanto, dice aquí, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es un tema súper amplio, iglesia, muy, muy amplio. Soné como un chiquillo, con súper amplio. Es un tema muy amplio, porque hay que analizar cada uno de estas partes para poder entender la interpretación bíblica, no tanto lo que yo pueda pensar, sino bíblica, de lo que el apóstol Pablo está tratando de darnos luz aquí para poder entender. Porque dice el verso 5, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su venida, con el espíritu de su boca, y el resplandor, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces voy a tocar rápidamente este punto y para ir dando cuerpo a esto. Lo primero que dice aquí es que el misterio de iniquidad ya estaba en función. Y dice que este misterio de iniquidad es la antesala para que se dé el advenimiento del hijo de pecado, el cual se va a oponer a todo lo que se llama Dios o rinde culto a Dios. Y cuando dice aquí que rinde culto a Dios, podemos entender o podemos interpretar de una manera incorrecta que a nivel religioso podríamos pensar que es que nos van a cerrar las iglesias y no podemos cantar y alabar al Señor, porque eso es lo que tenemos en nuestra mente adoctrinada de lo que es culto. De hecho, cuando vamos a algún lugar y nos preguntan, ¿para dónde va? Voy para el culto de la iglesia. Y nos enseñaron doctrinalmente que culto es la celebración que se da en día de reposo, o algunas iglesias que lo celebran el primer día de la semana, y que son esas 2 horas en las que usted puede cantar, alabar al Señor, escucha un tiempo la palabra y después se va para su casa. Y entonces se piensa que el hijo de perdición se va a oponer a la celebración de los cultos y que van a empezar a cerrar las iglesias y que usted ya no va a poder celebrar culto en ningún lado. Pero esto no es cierto, porque la iglesia del primer siglo no tenía cultos como la iglesia moderna. No teníamos auditorios como la iglesia moderna. La iglesia del primer siglo, de hecho, se reunía en sus casas y cada día de reposo, lo que se llama Shabbat, que se llama día de descanso, cada día de reposo, el pueblo subía a sus sinagogas en donde estaban en cada ciudad para celebrar el día del Señor. Pero la oposición del imperio romano en aquel entonces no fue contra las sinagogas. La oposición de Roma en compinchada con el fariseísmo, los esenios, los saduceos, los fariseos, era contra aquellos que tenían
la ley del Señor y el testimonio de Yeshua o Jesús, como muchos le conocemos. Porque de hecho en Apocalipsis capítulo 12, verso 14 dice que el sello, la imagen, la marca del pueblo de Dios son los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así lo dice Apocalipsis en Reina Valera 1960. O en Apocalipsis también 12:7. 14, 12 y 12, 7. Usted lo puede leer y dice que esa es la marca. Isaías capítulo 8, verso 16 y verso 20, dice que la marca de los discípulos de Dios, el sello de los discípulos de Dios, son los mandamientos de Dios y el testimonio. Y ya nosotros sabemos quién es el testimonio. El testimonio es el Hijo de Dios. Y la iglesia, el pueblo del Señor, que cree en la ley del Señor y en el testimonio, han sido sellados por Dios por medio de su espíritu de santidad, que esas son las arras de nuestro espíritu, dice Primera de Corintios, así lo llama Pablo. Hemos sido sellados con las arras del espíritu y por eso procuramos caminar en la justicia de Dios, que son sus instrucciones, sus leyes y sus mandamientos. Entonces, el primer mover que se va a dar antes de que el hijo de perdición se manifieste es un mover de apostasía sobre esa verdad que sella al pueblo de Dios. Y ese mover de apostasía se llama misterio de iniquidad. Ese misterio de iniquidad, la palabra iniquidad viene de la palabra inicuo, que la palabra inicuo significa alguien sin ley, alguien que aborrece la ley de Dios. Entonces, basado en ese principio, este hijo de perdición, este hijo de maldad, orquestado por Hasatán o Satanás, es alguien que se opone a lo que rinde la verdadera adoración a Dios. Porque no podemos olvidar un principio muy importante, y se lo dijo nuestro amado Señor a la mujer samaritana. La mujer samaritana dijo: ustedes adoran en el monte de Sión, nosotros adoramos en este monte, y al final, ¿quién tiene la razón? Y el Señor le dice: mujer, el día viene y la hora es ya en este momento en que no se adorará ni en aquel monte ni en ese, sino que mi Padre, que es espíritu, mi Padre, mi Dios, que es espíritu, andará buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa palabra espíritu y verdad es una palabra que aquí el apóstol Pablo también la toca aquí, porque dice en el verso 10: y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces note algo, el Padre anda buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Nuestro amado Señor en Juan capítulo 10, Él dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En Romanos también dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y si nosotros tenemos un sentido de madurez y de lógica en este momento, cuando Pablo escribe Romanos, cuando nuestro amado Yeshua habla en Juan capítulo 10 y en todos los evangelios, cuando Pedro escribe sus cartas, cuando Pablo escribe sus cartas, ninguna de ellas todavía pertenecía al canon bíblico, porque todas ellas fueron introducidas dentro del canon bíblico hasta en el 314, 300 y resto después del Señor. Cuando el Señor dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, indefectiblemente se estaba refiriendo a la Torá, a la ley de Dios, a lo que usted y yo conocemos como Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después de allí, todos los libros proféticos de profetas mayores y profetas menores se tienen que sostener de esa palabra que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, y que es la palabra que salió de la boca del Dios mismo para que el pueblo caminase conforme a la verdad. Y cuando el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, instruir, redarguir, evidentemente Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo donde Pablo no tiene idea de que la carta que le está escribiendo a Timoteo va a pertenecer al canon bíblico.
De hecho, la palabra Biblia es una palabra griega que lo que significa es compendio de libros. De esa palabra Biblia se deriva la palabra biblioteca, que biblioteca es un lugar lleno de compendios de libros. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pablo le escribe a Timoteo, él no se imagina que su carta va a terminar perteneciendo a un compendio que se llama canon bíblico y que usted y yo conocemos como Biblia. Sino que cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, toda la escritura, o sea, toda la Torá, la instrucción, la ley del Señor, los mandamientos, ordenanzas y estatutos, o todo el Pentateuco, es el instrumento útil para redarguirnos, exhortarnos, transformarnos, a fin de que seamos hombres enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué significa eso? Para toda obra de justicia. Porque si queremos vivir en la justicia de Dios, tenemos que ser justos. La palabra justo viene de la palabra hebrea sadik, que significa alguien que practica la justicia. ¿Cuál es esa justicia? Espero que usted vaya notando, estoy haciéndole como un resumen del tema, porque si no aquí duramos 52 lunes para llegar a este tema. Pablo en la carta a la comunidad que está en Éfeso, le dice que nosotros somos salvos por gracia, y eso es una realidad, porque el plan de redención del Padre está establecido a través de un cordero sustituto, desde el libro de Levíticos, donde usted ve todo el servicio sacerdotal y cómo un cordero sustituye al ser humano para presentarse en el lugar santísimo, y la sangre del cordero tomar el lugar de la sangre del pecador para presentarse delante del Señor, y el Señor perdona el pecado del ser humano. Y entonces el Cordero de Dios, Yeshua, Jesús, es el Cordero sustituto que debimos nosotros haber muerto en el madero, pero Él tomó nuestro lugar para que nosotros hallásemos redención de pecados, por medio de la fe, de esa práctica de la justicia. Y por eso Isaías 45:8 dice que Él, el Padre eterno mismo, estableció que Él fuese el que hiciese que la justicia, que ese es el Señor mismo, descendiese de los cielos, habitase entre nosotros, muriese y produjese la salvación y la justicia juntamente. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 8 dice que somos salvos por gracia. Esto es por medio de nuestro amado Señor. Pero dice, ¿para qué? Dice, para que andemos en las obras que Dios preparó de antemano. ¿Cuáles son esas obras que Dios preparó de antemano? Su palabra, su ley. Al punto en que primera de Juan, capítulo 2, dice que todo aquel que cree que Yeshua es el Señor, que Jesús es el Señor, debe de andar como Él anduvo. Porque el que dice que el Señor o que Jesús es el Señor o Yeshua es el Señor y no anda como Él anduvo es un mentiroso. Porque el que cree en Él tiene que creer en los mandamientos que el Padre dio. Y en el verso 7 dice, yo no les traigo a ustedes una palabra nueva, les traigo la palabra que fue dada desde el principio, la palabra de verdad. Ahora dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Cuál es el perfecto amor? El perfecto amor es la ley del Señor. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Cuando usted y yo quebrantamos un mandamiento, andamos bajo una esclavitud de temor y de angustia sin que nadie nos persiga, porque quebrantamos el amor de Dios, que es el amor que nos protege. Espero que todo le esté quedando muy claro en esta noche. ¿Vamos bien, Adrián? ¿Sí está claro? Adrián, es que tengo a Adrián aquí al frente mío y es el que me ayuda. ¿Por qué la ley del Señor es el amor de Dios expresado en mandamientos, ordenanzas y estatutos? Yo soy padre de familia, tengo 2 preciosos regalos que el Padre Eterno me dio, y en casa mi esposa y yo tenemos reglas. Y todas las reglas que tenemos en casa son reglas expresadas en amor. Mis hijos a veces quizás no las entenderán, una prohibición, un no, les generará cierto grado de frustración, pero esa prohibición está generándoles a ellos una protección. Eso significa que cada mandamiento y cada regla que tenemos en casa es una expresión de amor. Si cada uno de esos mandamientos que tenemos en casa, mis hijos los ponen en práctica, ellos no andan en temor de castigo,
no andan en temor de reprensión. ¿Por qué? Porque están caminando bajo las reglas que se establecieron en casa. Ahora, yo como padre, mi esposa como madre, ¿odiamos a nuestros hijos porque les tenemos reglas? No, lejos de ello, les amamos profundamente, porque cada una de esas reglas fueron diseñadas, han sido diseñadas para poderles proteger. ¿Qué le quiero decir con esto? Que los mandamientos de Dios, la ley de Dios, la Torá, la instrucción del Padre Eterno, fue diseñada por un Padre que nos ama tanto, que ha generado un cerco de protección, que mientras usted y yo caminemos en ese marco de obediencia, vamos a disfrutar de ese perfecto amor y el temor no puede tocar nuestras puertas. Hasatán ha traído un misterio de iniquidad de tal manera en que le ha hecho creer al ser humano que la ley del Señor es maldición, que la ley del Señor es condenación. Yo he escuchado hombres decir que aquellos que se vuelven a la ley del Señor están condenados. No hay nada más falso que eso. No hay nada más antibíblico que eso. Porque, y muchos se basan en la carta de Gálatas para decir que Pablo dice en Gálatas que la ley es maldición, pero es que usted y yo tendríamos que escudriñar correctamente Gálatas, porque Pablo lo que tiene es una discusión contra un grupo judaizante fariseico que agarró el Talmud, la ley oral, para empezar a establecer algunas reglas entre los gentiles que se estaban convirtiendo al Señor y volviéndose a la pureza de la ley del Señor, y les estaban poniendo reglas como hasta cómo circuncidarse, cuántos centímetros del prepucio tendrían que cortarse y con qué tipo de navaja tendrían que cortárselo para poder entrar dentro del grupo del pueblo que guarda la ley del Señor y ser salvos. Y entonces allí es donde Pablo entra en una discusión tan férrea contra todos estos judaizantes, que la batalla de Gálatas no es sobre la ley del Señor, sino la batalla de Gálatas es sobre la ley oral, que estos judaizantes empezaron a tratar de introducir como un germen dentro de un pueblo que estaba creciendo en la libertad de la ley de Dios y el testimonio de Yeshua. Al punto en que Salmos capítulo 19 del verso 7 en adelante habla de la magnificencia de la ley de Dios y dice que la ley de Dios es perfecta, que convierte al alma. Es tan hermosa que hace sabio el sencillo, y empieza a dar un hermoso culto a la ley del Señor. Y si usted lee el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, se dará cuenta que junto con el Salmo 119, que está el abecedario hebreo, las 22 palabras del abecedario hebreo, es un culto a la ley del Señor. Porque cuando usted honra la ley del Señor, honra al que la dio. Cuando usted dice que la ley del Señor es maldición, está llamando maldito al que la dio. Y eso es algo que Satanás anda buscando. Anda buscando que todo aquello que rinda culto a Dios, honra a Dios, alabanza a Dios, y todo aquello que rinde culto a Dios no es un culto de una iglesia donde se canta la alabanza, se canta la adoración, pero se quebrantan los mandamientos del Señor. Se rinde culto a festividades paganas que Dios no estableció, que Dios no estableció en su palabra, y que se cree que porque se le canta a Dios o se le canta a Jesús en medio de una festividad pagana, eso a Dios le agrada. No, lejos de ello, eso desagrada al Señor. Pero lo que sí está diciendo aquí, segunda carta de Tesalonicenses, es que este hijo de iniquidad, este hijo de pecado, se va a oponer a todo lo que rinda culto a Dios. Entonces, ahora sí, trayendo en orden qué es lo que rinde culto a Dios, iglesia, y Adrián, que está aquí conmigo, es los mandamientos del Señor. Eso es lo que rinde culto a Dios. Cuando usted lee los mandamientos del Señor empiezan diciendo, porque yo soy. ¿Qué significa eso? Que cada mandamiento que guardemos para el Señor, con un corazón honesto, sincero, estamos rindiendo culto a Dios. El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ezequiel capítulo 36 habla que el espíritu de santidad, o sea, el espíritu de Dios, viene a nosotros para lavarnos con el agua, que es la palabra de Dios. Así lo dice también Efesios 5:26. Lavarnos con el agua, que es la palabra de Dios, y escribir la ley del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, para que andemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso?
que entonces cuando el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, según Romanos capítulo 8, vea todos los versos que estoy conectando, iglesia, para que juntos podamos entender todo esto. Según Romanos capítulo 8, dice la palabra que el carnal, y usted anótelo allí, todos los versos que le voy dando porque están fluyendo en mi mente y usted los va a ir conectando. Según Romanos capítulo 8, dice que el carnal es aquel que no se puede sujetar a la ley de Dios ni tampoco quiere. Ese es el carnal. Y el espiritual es aquel que entiende que ninguna condenación hay para los que están en Yeshua. Cristo Jesús, dice Reina Valera 1960. Ninguna condenación hay para los que están en el Señor. Esa es la primer señal. ¿Qué significa eso? Que no somos salvos por las obras de la ley, sino que las obras de la ley es la expresión de aquellos que hemos creído que la salvación es a través del Señor. Y como hemos creído en el Señor, volvemos a las obras que el Señor hizo. ¿Y cuáles son las obras que el Señor hizo? Si el Señor guardó el día de reposo y el día de reposo pertenece a la puesta del sol del viernes, a la puesta del sol del sábado, y así se ve reflejado en los evangelios, ¿cuál día voy a guardar yo, Adrián? El día del Señor. Si el Señor celebró las fiestas eternas del Padre, que están en Levítico 23, y nunca celebró una fiesta pagana, ¿cuál día debo de celebrar yo? ¿Cuáles fiestas debo de celebrar yo? A mí me llama la atención porque la gente habla de una celebración del nacimiento de Yeshua, del Señor Jesús, y él en los 25, 30 años que estuvo de ministerio en la tierra, yo no recuerdo que los evangelios narren que el día del Señor se celebró el nacimiento del Mesías. No veo ningún pasaje que diga eso. Pero la tradición, la cultura, inventó la sustitución del día del Señor, de la fiesta de Sukkot, y la cambió por una fiesta, que precisamente la fiesta de Sukkot es la fiesta de las enramadas. Y le estoy hablando todo este tema porque me toca atacar el misterio de iniquidad. Si no, hermanos, aquí perderíamos el tiempo. Precisamente el día de Sukkot, que es el día en que el Señor nace, es la fiesta de las enramadas. Y Roma la sustituye por la fiesta de Navidad, y en fiesta de Navidad lo que levanta es una enramada alumbrada, y le pone regalos debajo del árbol para celebrar el nacimiento del Mesías. Pero el Mesías no nació el 25 de diciembre porque el 25 de diciembre quien nació fue Tamuz, hijo de Nimrod. Era una celebración pagana aprendida en Babilonia, que el imperio romano, no estoy hablando aquí de la iglesia católica, estoy hablando del imperio romano. El imperio romano, como un perro flaco, a cada imperio que conquistaba, aprendía sus religiones y las venía adquiriendo. Y si usted lo nota, eso es lo que pasó. Pero Dios establece en Levítico 23 cuáles son sus verdaderas fiestas. Y le dice a su pueblo santo, estas son mis fiestas porque yo soy un Dios apartado que tiene celebraciones santas para un pueblo santo. La palabra santo es apartado. Estas son mis fiestas, estas no las puede celebrar cualquiera. Estas fiestas las celebra mi pueblo santo, o sea, el pueblo apartado para mí. Entonces nosotros no entramos en discusión de que si el día del Señor es sábado o domingo, porque si el Padre Eterno dijo que el día del Señor es de la puesta del sol del viernes al sábado, ¿qué tengo yo que discutirle al Creador de los cielos y de la tierra? Aunque un ser humano diga que pasó a ser domingo, a mí no me importa lo que un ser humano diga, y perdón que suene tan grosero lo que estoy diciendo, pero si yo como pastor me vengo aquí, me paro aquí y se me ocurre decirle que el día del Señor ya no es sábado, sino miércoles, le voy a decir algo, a usted no debe de importarle lo que yo le diga, usted lo que tiene que importarle es lo que Dios dijo, porque yo no soy su Dios. Dios es el único Dios verdadero que está en las Escrituras, y si tú crees en el Dios de las Escrituras, caminas a la luz del Dios de las Escrituras. Por eso yo he dicho y he reiterado en muchas ocasiones que abandones toda religión, abandona toda religión y acércate al Dios de la Biblia, al Dios de la santa palabra de Dios, y camina conforme a la palabra de Dios. Todo lo que uno dice, si a usted y a mí nos choca, es porque todavía hay mucha religión en nosotros. Pero si no hay religión, nosotros somos sabios y entendidos en decir, si Dios dijo, ¿por qué yo voy a discutir? Si Dios dijo en Levíticos qué comer y qué no comer para tener un cuerpo saludable, ¿quién soy yo para discutirlo?
Si Dios dice cuáles son sus fiestas y el mundo nos inventó un montón de fiestas, que por ejemplo hoy están celebrando una, ¿quién soy yo para discutir si quién es mi Dios? ¿La tradición, el paganismo, las religiones o el Dios de la Biblia? ¿Quién es mi Dios? Entonces el misterio de iniquidad es aquel misterio que va preparando el corazón del hombre para oponerse a todo lo que rinda culto a Dios. Y vuelvo a reiterar, culto a Dios es honra a aquello que salió de la boca de Dios y que determinamos entrar en obediencia simple a aquello de lo que Dios habló. Hoy en día el terreno está más que preparado. El mundo entero se ha levantado en ese misterio de apostasía y de iniquidad al punto en que hoy todo se opone a lo que rinde culto a Dios. Y si usted lo nota, se está luchando para tener un gobierno laico. Cuando hablamos de un gobierno laico, pareciese que es un gobierno que apoya su creencia, pero en realidad es un gobierno que está inspirando a que usted deje de creer en Dios y usted crea en todo aquello lo que a usted se le ocurra. Si para usted un perro es su Dios, crea eso, que eso es su Dios. Eso es lo que quiere. Aparece el ecumenismo, donde todas las religiones son iguales. Y todas las religiones buscamos a Dios y entonces todas las religiones se valen. Pero Dios no va ni con el ecumenismo ni con lo laico, sino que Dios va con su escritura. Eso es con lo que Dios va. La Biblia dice que no te hagas imágenes de nada y se critica mucho al católico porque tiene sus imágenes de cera, de madera, pero la iglesia evangélica tiene sus imágenes, sus apóstoles, sus pastores, sus profetas, que van y dicen, así dice el Señor, y está en contra de las escrituras y le prefieren creer a un profeta de esos, aunque esté en contra de las escrituras, que creerle a la escritura misma. Aparecen apóstoles que se autodenominan apóstoles en cualquier momento, dicen Dios me ungió, soy apóstol y el Espíritu Santo me dijo, y quebrantan la ley del Señor y ellos dicen es que el apóstol lo dijo. Si el apóstol lo dijo es así. Al punto en que la palabra dice que huyan de la codicia, de la avaricia, según 1 Timoteo, también Pablo se lo aconseja a Timoteo y todo el mundo corre detrás de la codicia y la avaricia mediante una doctrina de prosperidad que la trajeron dizque unos apóstoles llamados por Dios, pero se opone a todo lo que rinde culto a Dios. Porque uno de los mandamientos dice no codiciarás. Y todo el mundo anda codiciando el bien de los impíos. ¿Y cuál es la frase que se utiliza? No, todas las riquezas del impío son guardadas para el justo y yo soy hijo de Dios y ese carro que tiene ese impío va a ser mío. Yo lo declaro, yo lo ato, es para mí. Eso es codicia. Se opone a lo que rinde culto a Dios. Se opone a lo que rinde culto a Dios el aborto. Y la escritura dice, no matarás. Dice aquí mi esposa, sí, porque cómo se pierde el tiempo hablando de cosas que al final de cuentas nadie nunca se va a poner de acuerdo. En vez de hablar vida y lo que el corazón necesita entender. De nada sirve tanta doctrina y conocimiento si nuestro corazón no ama y no se somete por amor a Dios y no muestra el amor de Dios a su prójimo y en especial a los que tiene a su lado. Así es. Eso es muy real. Entonces, todo lo que se opone a Dios, queremos ser un remanente apartado, pero no atendemos a la viuda, al pobre, al huérfano, al extranjero. Queremos ser un remanente apartado, pero no estamos dispuestos a levantar al caído, a perdonar al que ha fallado, al tener misericordia. Queremos ser un pueblo apartado, pero Dios, quiero ser un pueblo apartado para ti, pero en estas cosas no me las toque porque aquí sí no quiero que se meta en mi vida en esta área. Y en realidad la escritura dice que si usted no pierde su vida por causa de él, no va a aprender a ganarla. Entonces, si no entendemos este principio y el corazón del hombre no rinde culto a Dios, su corazón está listo para ser marcado o implantado por la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque si tu corazón se opone a la ley del Señor y se opone al Espíritu de verdad y no amas a la verdad de Dios y no amas a su Hijo, usted tiene el corazón vacío para ser lleno por otra cosa. Y ahí es donde el corazón se prepara y le puedo decir que en la actualidad todo está listo para que el hijo de perdición se manifieste.
Porque hoy por hoy todo se opone a lo que rinde culto a Dios. Absolutamente todo se está oponiendo a lo que rinde culto a Dios. Dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne. Dios establece un matrimonio entre varón y mujer y se oponen a lo que rinde culto a Dios. Todo lo que rinde culto a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que nos tenemos que volver al Dios de la verdad, al Dios de las Escrituras, o vamos a entrar en ese río de apostasía y vamos a terminar aborreciendo la verdad de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el pecado? ¿Y cuál es el peligro? Que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 11, que si la persona insiste en no vivir conforme a la justicia de Dios, entonces Dios le envía un poder engañoso para que crea en la mentira. Y que al creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque una cosa es que usted peque, una cosa es que usted falle, una cosa es que usted quebrante un mandamiento y lo tienes consciente y te arrepientes, vienes a vivir lo que la Biblia llama arrepentimiento, girar, volverse al Señor, y otra cosa es que usted ya halle placer en el pecado y viva en el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Eso se llama práctica de la injusticia. Y cuando Dios envía un poder engañoso porque no quieres volverte a la justicia de Dios, empiezas a hallar placer en la injusticia y andar en el pecado que el Padre Eterno no quiere. Y ahí es donde tenemos que buscar la presencia de Dios y volvernos al Señor de todo corazón. Y para ir concluyendo, sí tengo que ser enfático en decir que la marca de la bestia, algunos dicen que es el andar en iniquidad, esa es la marca de la bestia, no lo creo. Y digo que no lo creo porque es la antesala de que la marca sea puesta. La marca de la bestia tiene que ser algo claro. Y le voy a decir por qué. Porque dice que si usted no la tiene, usted no va a poder comprar ni vender. Usted no va a poder hacerme el negocio. Usted no va a entrar en el mercado. Entonces la marca de la bestia tiene que tener varias condiciones. Uno, va a sustituir tu identificación. De nada sirve que usted tenga cédula si usted no tiene la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque no va a valer de poco tu cédula o va a valer de nada tu cédula si tú no tienes la marca de la bestia. Mira, yo soy ciudadano costarricense, sí, no me interesa. Si usted no tiene la marca, no puede. No puede comprar, no puede vender, no puede negociar. Usted no puede. Usted no puede entrar a un lugar, no puede entrar a otro. Yo no estoy diciendo que sea la vacuna de hoy, porque voy a aclarar para evitar el morbo. ¿Ok? Pero sí tengo que decirle que va a sustituir tu cédula de identidad y de nada sirve que tengas cédula de identidad si no tienes la marca. Dos, la marca de la bestia tiene que tener un impacto a nivel de la vida del ser humano de tal manera en que el ser humano sucumba ante la necesidad de la urgencia de ponérsela. Y lo que el ser humano siempre va a pelear con uñas y garras es su vida. Si su vida está en peligro, el ser humano está dispuesto a vender una verdad y a renunciar a una convicción, con tal de que su vida no se pierda. Y peor aún, la gente a veces, y voy a ser muy enfático en esto, voy a reiterar, no estoy diciendo que la vacuna es la marca de la bestia, pero sí le puedo decir que es un gran ensayo de lo que tenemos que aprender. Porque mucha gente está tomando la decisión no por salud. Mucha gente está tomando la decisión porque le quitaron un placer. El placer de ir a un estadio, el placer de salir del país, el placer de entrar a un lugar donde haya gran aglomeración de gente, un concierto, un evento, porque quiero ir al cine y si no tengo el QR no puedo ir al cine. Y de ahí no, yo lo necesito. ¿Y qué? ¿Y la ropa? ¿Y cómo? Y cuando ya en los moles no dejen entrar porque no tenemos el QR, ¿qué vamos a hacer? No, hay que ponérsela. Hay que ponérsela. Entonces hay mucha gente que no se la... O sea, el ensayo nos puede estar mostrando en realidad cómo está preparándose nuestro corazón. Voy a ser claro, no me tachen como un antivacunas. Yo creo en las vacunas. Mis dos hijos tienen su librito rosado con todas las vacunas desde que nacieron.
ese tema de antivacunas no calza para conmigo, ni para con mi familia, ni para con muchos. Pero sí, pero sí quiero decirle, pero sí quiero decirle con toda seguridad que tenemos que tener nuestros ojos muy abiertos y nuestros oídos atentos, porque este gran ensayo está revelando muchas cosas. Este gran ensayo está revelando muchas cosas. Estamos llegando a un punto en que nuestra cédula de identidad en nuestro país no va a servir y en el mundo entero no va a servir. Usted necesita un QR para funcionar. Y eso es peligroso. Lo que quiero decirle con esto es, vele, porque esto puede ser un ensayo, a como puede ser realmente un protocolo que pretende cuidar al ser humano. Espero que este video no me lo bloqueen por todo lo que estoy hablando. Pues está en vivo, vamos a tratar de que continúe, pero sí quiero decirle que tenemos que velar por nuestro corazón. No puedo afirmar y no voy a afirmar de que la vacuna es la marca, jamás. ¿Cómo se te ocurre? No puedo decir eso. Pero sí quiero decirle que a lo largo de lo que usted ve aquí en Apocalipsis, es un gran ensayo en lo que nosotros tenemos que estar muy atentos porque no sé, ya hay lugares a los que no podés entrar si no cumplís con cierto requerimiento de un, ¿cómo se llama? De un carnet completo de algo, un esquema, un esquema. Y eh, y considero que se está provocando muy sutilmente algo que el Señor dijo: una casa dividida contra sí misma no prevalece. Y se ha hecho sutilmente una división en todas las naciones. Se ponen como enemigos aquellos que no están de acuerdo con aquello que la mayoría está de acuerdo. ¿Cómo se estableció el quebrantamiento del núcleo correcto de la familia? Poniendo enemistad entre aquellos que les llamaron trogloditas, moralistas, anticuados guardadores de un libro añejo llamado Biblia, y ¿cómo se llama? Violadores de los derechos humanos, para poner división entre algo que se quería probar con algo que se ha defendido a lo largo de la historia, y denigraron la vida del hombre, denigraron la vida de la mujer, denigraron la vida del matrimonio, diciendo que las familias de los matrimonios también causan grandes traumas en los hijos porque hay divorcios, hay agresiones, hay de esto y lo otro, para poder establecer algo que se opone contra lo que Dios ordena como culto para Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, lo que quiero dar a entender con todo esto es que el preámbulo de lo que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses se viene dando desde hace años. Y ahorita estamos en un ensayo importante. ¿Qué quiero decirle con esto, amado pueblo del Señor? Que si usted ha tomado la decisión de vacunarse, está en toda su libertad, pero no desprecie al hermano que no lo hizo. Vele porque su corazón no haya iniquidad. No vaya a ser que por la corriente del que no lo quiere hacer, usted vaya a entrar en una corriente de abandonar, despreciar o desechar al hermano que no ha tomado la decisión de vacunarse. Y usted que no se ha vacunado, le voy a pedir también que tenga el respeto y el amor por el hermano que se vacunó. Porque si usted y yo guardamos la ley del Señor nos enseña a no hacer acepción de personas. Y a nosotros como pueblo santo de Dios nos toca no hacer acepción de personas. No vaya a ser que en medio de quererse creer muy correcto en lo que está siendo incorrecto al quebrantar lo que rinde culto al Señor. Entonces, pastor, ¿cuál es la marca de la bestia? Yo no puedo afirmarle cuál es. Sí tengo una postura, la compartiré más adelante. Es una postura que yo he venido estudiando a la luz de la Biblia, pero no la quiero enseñar hasta que no esté seguro de por todos. Empecé desde la Torá, desde el Pentateuco, desde el Antiguo Testamento, a escudriñarla hasta el Nuevo Testamento, y tengo una posición de lo que puedo considerar que puede ser, pero no voy a hacerlo hasta que responsablemente no termine de cerrar cada, ¿cómo se llaman las cadenas? Cada uno de sí, el candado que cierra la cadena. Entonces, iglesia, lo que sí les digo es, velemos en nuestro corazón. Estamos en los últimos tiempos. Mateo capítulo 24 dice
que en los últimos tiempos habrá una caída en la vida moral de la gente, y estamos en eso. En los últimos tiempos se hablará de pestes, rumores de pestes, terremotos, y estamos en eso. En los últimos tiempos se darán en casamiento, y estamos en eso. En los últimos tiempos será como en los días de Noé, o sea, la fe de muchos se va a enfriar. La palabra de advertencia, los atalayas se van a levantar para decirle a la gente, eslabones, gracias también, Pablito Peñaranda, gracias. Eslabones, es otro de las cadenas. Se van a levantar los atalayas que van a advertirle al pueblo del Señor que la venida del Señor está cerca, y la gente va a preferir andar en sus fiestas y en sus desenfrenos antes de volverse al Señor, y eso está pasando hoy en día. Así que hay muchas cosas que ya están sucediendo. Mi mensaje, mi único, gracias mi amor, mi esposa me puso ahí también eslabón, exacto, eslabón. Mi último mensaje para esta noche concerniente a este tema es, esté apercibido en algo muy sencillo. Esfuérzate, y se lo voy a decir bíblicamente, y quiero que vaya conmigo allí para concluir en esta noche. Josué, capítulo 1. Vaya conmigo a Josué, capítulo 1. Y le voy a pedir que allí en Josué capítulo 1 usted pueda leer del verso 6 en adelante. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solo esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Así que con esto termino. Esfuérzate y sé valiente en caminar en la ley del Señor. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Esfuérzate y sé valiente en no caer en apostasía y tirarte al misterio de la iniquidad. Si has pecado, si has caído, levántate. Vuélvete al Señor en arrepentimiento, a volver a las primeras obras que el Señor te mandó de antemano, y vuelve a vivir en la presencia del Señor. No desistas, no desistas. Estamos en el tiempo donde todo lo que rinde culto a Dios cae mal, donde todo lo que rinde culto a Dios choca, donde todo lo que rinde culto a Dios molesta. Pero es el tiempo de la generación valiente y esforzada, que está dispuesta a rendir culto a Dios, porque Dios te anda buscando a ti, que procuras vivir en espíritu y en verdad, y Él te va a encontrar. Esa ha sido mi oración todos estos días. Dios, encuéntranos mientras te buscamos. Esa casa te